y quebrado. Y entonces salían estos palomos. Por eso ven los morros que vienen de Valenciano. Y cuando van volando, hay una cosa que no sé si la habréis observado o no, que vuelan con los brazos hacia adelante. ¿Por qué? Porque eso es lo que viene del quebrado. El quebrado no sabía hacer la barca para la casa, marcar para la casa no sabía. Entraba braceando, otra vez a la casa y salía lleno, y el que hacía la barca lo mataban. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Porque entonces era una afición selecta. Hoy en día la afición está compuesta por un tajo de sinvergonzones y sobre todo de comerciantes vulgares que no van nada más que a sacarle la paloma. Todas las perras que le puedan dar son pocas, quieren más. Felipe, una pregunta, es que corrobora toda nuestra teoría. ¿El palomo, el valenciano, entraba haciendo la barca? El valenciano sí, pero es que valenciana hay una gama de valencianos tremenda. Enorme, sí, pero el valenciano... Sí, entraba haciendo la barca. Entraba haciendo la barca. Pero el quebrado no. Vale. El quebrado cuando marcaba hacia la casa y hacia la barca, ese lo mataban en el acto. Y cuando salía, por ejemplo, un figurín es blanco y azul. Sí. Eso decían que era un desprestigio, porque no había nada más que le permitían al palomo azul, trepado que se llamaba, y se llamará, trepado porque tenía 2 o 3 plumas blancas en cada vuelo, pero nada más. Y luego, para sacar los palomos blancos, por ejemplo, tenían que juntar 2 quebrados, pero trepados. Y entonces salía, de vez en cuando, no todo, pero sacaba con frecuencia blanco. Y con esos mismos blancos luego se sacaban los trepados, porque era la genética de ellos. Y una pregunta antes, me ha dicho usted que su padre, antes de tener los valencianos, estos que usted tiene ahora, eso, ellos lo que tenían allí eran quebrados, ¿no? Quebrados. Allí la afición que había en toda Murcia quebrado. Y eso, quebrados. Pero los quebrados eran unos palomos muy nobles, eran muy nobles. Y aparte, el quebrado tenía el momento de hacer la postura que se llamaba. Y es que en el momento de alegría, metía la cabeza, quebraba el cuello hacia atrás y metía la cabeza en la rabadilla. Y el que más metía la cabeza para atrás era mejor. Las colas eran un poquitín más anchas que las de palomos, estos cucos que tenemos. Pero las colas eran así, poco más o menos. Entonces, con una pequeña inclinación, las colas de los lados hacia arriba. Pequeña, pero se le notaba perfectamente. ¿Y allí en aquella zona usted ha llegado a conocer, o la época de su padre y eso, es cuando tenían las volteadoras? O... Sí, entonces tenía mi padre las volteadoras también. Y porque a mi padre no le gustaban nada más que los valencianos, los colitejos, que su verdadero nombre son porcelanos, no son colitejos. Colitejo es la zona de aquí de Murcia, de Levante, pues le dieron por llamar colitejo y con eso se ha quedado. Pero su verdadero nombre son palomos, como lo he dicho antes. Porcelanos. Porcelanos. Allí le dicen porcelanos con B, ¿no? No, porcelano. Porcelano. De porcelana. Eso eran los palomos, quebrados. Y claro, los porcelanos eran los colitejos. El quebrado era una raza selecta que no admitía cruces con ninguno, y si lo admitía los cruces, se sacaban estos palomos. Un palomo de estos, buchón, como allí le llamamos, lo deja soltero y trabaja como Dios. Y tiene un chiquero formidable. El chiquero es que cuando llegan con una paloma, pues tú empezás a correrla, como nos pasa con los cucos allí ahora mismo. La fogosidad le hace correr las palomas y hacerle salidas. No. El que tiene un buen chiquero es el palomo que llega con la paloma, y antes de llegar la paloma ya está en el chiquero llamando. Y lo máximo que de vez en cuando sale a requerirla y otra vez al chiquero a llamar. Hoy en día todos esos detalles se han perdido. Hoy en día ya entramos, como yo digo, en la comodidad. Esta paloma tiene una cara rara. Esta paloma tiene una cara rara. Es pequeñica. No será abortadera. Es una quebrada, de verdad, es una quebrada. Y ahora le explico por qué me río. Los quebrados tenían la cola cuando iban volando, una cosa así. Ahora vamos a soltar eso para que la veamos. Vaya, abraceando, igual que había salido sin hacer barca ninguna. Ese que está ahí con el cuello engatillado para atrás. Sí. Ese que viene de quebrado. Ese.
¿Y que viene qué significa? Los quebrados, ¿qué tienen? ¿Son más finos todavía que ese? Quebrados legítimos yo no he visto hace muchos años. ¿Esos quebrados no tenían badana ninguna? ¿O sí que tenían? Eso sí, pero en el momento de la alegría soltaban la badana y entonces el cuello lo metían detrás. Pero ese palomo que usted ha visto, ¿por qué dice que lleva quebrado y que no es un quebrado? Pues muy sencillo, porque las características de aquellos palomos, ese dice que lleva algo de quebrado. No lo discuto. Pero, como aquí lo malo que tenemos es que yo estoy hablando del año 1900. Sí. Y ahora ha llovido mucho desde entonces acá. Pues claro, han llegado las nuevas generaciones, que eso lo he dicho antes, se echan unas palomas y cuando las tienen 15 días ya son palomitas. Sin saber ni el por qué ni el por qué no. Pero ya son palomitas y empiezan a hablar y dan lecciones. Entonces mi sistema, que Gregorio me conoce bastante, es cuando llego a un sitio así, yo lo que hago es que no hablo nada. Me callo y si me dicen, ¿qué le parece a usted? Pues está muy bien, está muy bueno. Quedo en un lugar diplomático bastante bueno. Porque claro, si llega y dices todo lo que tú estás pensando, esa persona a lo mejor se enfada. Claro. Y no... Bueno, fíjense, los valencianos, hay un par de ellos finitos que son de otro lado. ¿no? Bueno, son volteadoras catalanas las que hay ahí. Bueno. ¿Esas son de la Vol catalán? Son de vuelo catalán, sí. Las que hay con el escudo. Y los valencianos, mire usted por ejemplo el que hay ahí arriba en el centro, ese que hay... Sí. El afendelinado ese con la Eso es. Ese, así de tan morrudos y eso lo habéis tenido allí. Sí, se lo hemos tenido. Pero mi sistema de las palomas es muy particular y puedo estar equivocado. Pero claro, yo es que me crié con las palomas cuando eran razas selectas. Y entonces de aquello no me puedo olvidar. Y todos estos palomos que veo aquí, pues hay palomos que aquí te gustan. Pero, ¿qué pasa? Que el valenciano, que yo he dicho muchas veces y lo sigo sosteniendo, era un palomo sin badana. Bueno, pues espérese un momento ahora que le voy a enseñar una cosita. ¿Qué ha parecido ese palomo último que te enseñé? Ese palomo es de lo mejorcico que estoy viendo aquí. De lo mejorcico que estoy viendo aquí. Porque se observarás que tiene menos badana. Ese palomo, si sale volando, es un palomo que tiene mucho más retiro que los otros. Porque no le pesa el cuerpo. Felipe, hasta 3 palomas tiene el palomo ese y es un pichón del año. Claro. 3 palomas lleva para adelante. Pero ese es de los mejorcicos que tiene aquí. Para mí gusta el mejor. No quiere decir que no me se pase alguno, pero No. de lo que veo, ese es el mejor. Como valenciano, ¿verdad? Como valenciano. Porque en los valencianos estaba ese pesado. Y ese. Ahora, Subiera la piedra. Que es un palomo que está muy bien. es una hembra. Pero hembra, bueno, es igual. Es el mismo estilo, pero ya está un poco más... Si fuera macho tendría mucha badana. No tiene badana porque es hembra. Como hay algunas pichonas nuevas ahí que las estoy viendo, que son pichonas que aún no han puesto. Pichonas o pichones. En las palomas, este mismo palomo es la mano muy hermoso. Ya badana hay poca. El peso Ninguno. Lo dice que es más fino. Ninguno. Más calidad. Y no solamente en las palomas, sino voy a arriesgarme a decir que si busca un caballo, el caballo del rejoneador pesa la mitad que un percherón de esos franceses. Pesa la mitad, pero sin embargo tiene 7 veces más agilidad, es más elegante y es mejor. Entonces, en el mismo valenciano he dicho antes que había muchísimas razas. A mí yo no me gusta si las 3 verrugas, las no 2 verrugas, porque las 3 verrugas las puede sacar cualquier palo. Pero este palomo no tiene peso. Este palomo no tiene peso. Lo coges en la mano y es un palomo fino. Se sale. Tú lo tienes cogido así. Correcto. Y cuando te descuides un poco se ha salido el palomo de la mano. Tú coges un palomo de los otros. Y lo tienes que coger con 2 manos. Con las 2 manos. Y aunque briegue el palomo no se sale de la mano. Este sí. Este es el mejor palomo que yo veo aquí en su casa. De todos los que he visto.
¿Qué te ha comentado Felipe? Felipe me ha comentado que aparte de este tipo de valenciano, que es el que se ha conservado por Cejín, había otros valencianos azules, en su mayoría. Entonces antiguamente eran azules. Que apenas tenían ojo, un ojo muy fino y mucho menos carúnculo, era mucho menos morro. Y había otros que también eran valencianos y que tenían el ribete del ojo rojo. O sea que había una gran variedad. Mi padre fue el primero que me dijo lo que era un palomo valenciano. Mi padre se fue a Barcelona porque había un primo hermano en Barcelona y se fue allí. Y resulta que el primo hermano tenía palomos valencianos ahí en Barcelona. Y decía mi padre, tenía 12 chiqueros, cada uno con su palomo. Suelto a careo, no lo encerraba nunca. Dice, cuando oía del tiro pichón un escopetazo, salían todos. Dice, llegaban con la paloma, y era llegar, ninguno le corría la paloma, todos, era llegar, cada uno a su cajón, a llamar. Dice, estaban en la puerta del chiquero con el hocico así impuesto, y soltaba la paloma, ahí van todos. Dice, volvían con ellos, efectivamente, lo mismo, otra vez. Y entonces me decían, dice, eran unos valencianos con menos cuerpo que estos, más finos, casi no tenían badana, por eso eran más ágiles. Y aparte de eso tenían más salud. Que hoy en día una de las cosas primordiales que no nos damos cuenta es que las palomas hoy en día están casi todas enfermas. Porque usted se trae una paloma de Lorca... Rosado también lo has conocido tú, Felipe, esos palomos. Pero los rosados de verdad. Y los cendalinos de verdad. Pero y los rosados en los valencianos. Sí. Pero morrudos, los palomos morrudos. Sí, sí, pero el fino. Sí, estilo al negro este que hemos visto ahí, pero en rosado. Nene, del palomo nuevo ese, no el nene, el palomo nuevo. Sí. Porque aquí tiene ese y el tierra que hay allí, sí, que son para mi gusto los dos mejores palomos que he visto aquí. El tierra que tampoco tiene mucha badana. Ahora, si se le ponen hembras que vienen de unas ramas que son más vastas, pues se saca enseguida los cruces de los palomos que salen ya embastecidos. En los caballos. Pero escúchame, Felipe, y entonces, ¿qué es que me interesa? Lo de los valencianos de esos rosados, ¿has visto tú allí en tu tierra también? Sí, sí, muchos. Otras veces había muchos, ahora ya no hay. ¿Los tenéis mi padre? Estaban en mi propia casa, que llamamos vulgarmente mallorquines. Parece porque lo es. Bueno, yo que soy un hombre un poco raro y he tenido también los mallorquines. Pero el tipo cuco que vosotros hablabais, que ahora tú le llamas cuco también al otro, el cuco siempre ha estado relacionado con un palomo de pico corto y de ese tipo, sí, ¿no? Pero estas palomas nuestras vienen de Valenciano. Estas palomas nuestras, este es un palomo mallorquín. ¿Cómo lo llamaban eso allí en Lorca? Los palomos que venían antes de pico corto, ¿cómo se la llamaban en Lorca? Bueno, los de pico corto... Los que venían, los que se tenían allí, que no eran como los valencianos. Sombra porque es que me molesta sí, mucho el sol. Pues los de pico corto... Que no eran como los valencianos. Eran parecidos a los valencianos, pero ya llevaban un cruce entre mallorquines, que verás que tiene la cabecita muy redonda, pero que no tienen morro ninguno. Le metía el valenciano y sacaba un tipo que ya era ni una cosa ni la otra. Pero ese palomo mallorquín es que tiene una sangre tremenda. Pero vamos a ver, porque es que tú le llamas los cucos a los tuyos, los cucos valencianos, pero en toda aquella zona el cuco se le llamaba un palomo de pico corto, no al que tú tienes. Sí, pero si nosotros ahora mismo no tenemos esa raza de palomas. Pero hay una cosa. ¿Y cómo se llamaba en Lorca? No es que le decían sevillano. Palomo sevillano. Sevillano también. A los del pico corto. Se llamaban sevillano. El primer palomo de raza que tuve yo fue un palomo sevillano rosado. Antes de yo conocer que ni que había palomos en Andalucía. Palomos sevillano rosado. Que son los de pico corto. Son palomos, sí, palomos. Como los valencianos son palomos horizontales, con un buchecito de media pera, las cabezas redondas y con el pico algo más largo que un rafeño o como un mallorquín. Más o menos. ¿Y le llamabais sevillano? Sevillano. ¿Usted le llamaba a eso? Las palomas que tenemos nosotros actualmente... No, pero Felipe, es que contésteme usted eso. ¿Le llamaban sevillano a ese tipo de palomo? ¿Usted le llama también sevillano a ese tipo de palomo con el pico corto? Un palomo con el pico corto que allí no era corriente, pues se le ponía un palomo sevillano. Yeah. Lo mejor es que el buche le cuelgue, meta la cola por debajo y saca casi una bola. Pero si es una bufeta como son los jerezanos,
Pues entonces resulta que es una bola que se le va a dar al pico, que no ven, que van andando y le está impidiendo. y no ven. Claro. Ese palomo es un cruzado. Ahora, el verdadero palomo porcelano de la época de hace 80 años, o 90 o 100. El colitejo que estaba, colitejo porcelano es el mismo, el colitejo que está azuleando y el buche le cae abajo y la cola la mete, que generalmente los que son muy buenos se les rompe la cola. ¿Pero los porcelanos también? Sí, los porcelanos. ¿Sí? Estoy hablando de los porcelanos. ¿Los porcelanos meten la cola también en el vuelo para adentro o la llevan No, la meten para coliteja? Y se forma casi una bola. Sí, el porcelano también. El porcelano, esa es su raza verdadera. El porcelano es así. Entonces cuando en el chiquero mismo ve un palomo que se sube el seno al cuello, al pico, que luego están andando los animales allí y los ves que hace así porque no ve, se está tapando la visión, pues claro, ese no nos ha gustado nunca, ni antes, ni ahora, ni luego. Pero lo que yo quería insistir es que la raza de las palomas lorquinos está esto un poco desvirtuado, porque un palomo lorquino tiene que ser un palomo sin carne. La cola tiene que tenerla un poquitín rizada hacia arriba, pero poco. Y la cola no abrirla mucho. Porque al abrir la cola está demostrando la falta de facultades que tienen los vuelos.